Hola a todos, bendiciones mis amores. Miren, hoy vamos a estar realizando este hermoso paso a paso para decoración en la época navideña o simplemente en cualquier época del año para tu hogar, o si quieres dar un presente también súper lindo. Las luces son opcionales, listo, estas las consigo en cualquier bisutería, perdón. Y miren qué bonita se ve, así que vamos a iniciar con nuestro paso a paso. Bueno, estos son los materiales que yo voy a estar utilizando. Este material 100% acrílico en estos tres tonos que ven aquí, tijera, un poquito de relleno siliconado. Voy a utilizar este que es un cable de luz, este es para hacer la base, ¿ven? Voy a utilizar este que es alambre de 1 milímetro de grosor, esta es para las hojitas. Tijera, marcador, voy a tejer con un gancho 2.0 milímetros, y por aquí tengo estas lucecitas, son opcionales, miren, son opcionales si las tienes, si no, no hay inconveniente, o puedes utilizar cualquier lucecita que tengas a la mano, ¿vale? Yo las consigo en las bisuterías, ahí pues me venden estas lucecitas muy bonitas. Listo, entonces vamos a iniciar nuestro paso a paso. También voy a estar utilizando silicona de barra, y nuestro principal material o recipiente que voy a utilizar es este de vidrio. Ustedes pueden utilizar cualquier frasco que tengan a la mano. Listo, entonces lo voy a dejar por aquí a un ladito. Esta es la parte con la que voy a hacer el fondo. También pueden utilizar icopor si lo tienen. Bueno, vamos a trabajar los pétalos de esta manera. Voy a trabajar 7 de este grande y voy a trabajar 2 de este grande. Aquí hay hasta 24 vueltas, 24 puntos, perdón, y acá hay hasta 32, perdón, hasta 30 puntos, 24 y 30. Esos son los dos tamaños de pétalos que voy a utilizar. Entonces, miren, vamos a ir aquí y vamos a trabajar primeramente el pétalo más grande, que es de los 30 puntos. Hacemos un anillo y dentro del anillo vamos a trabajar 6 puntos bajos. 2, 3, 4, vamos a ir cerrando el anillo, 5 y 6 puntos. Cerramos bien, tomamos el primer punto y allí vamos a hacer un aumento. Vamos a marcar el primer punto del aumento. De aquí en adelante vamos a continuar trabajando un aumento por cada punto. Al final de esta vuelta debo tener un total de 12 puntos bajos. De esta manera, ya que voy finalizando mi vuelta para tener mis 12 puntos. Y ya tengo lista mi segunda vuelta. Para la tercera vuelta, aquí en este primer punto voy a repetir un aumento y vamos a marcar nuevamente el primer punto. Ahora voy a trabajar un punto, en el siguiente un aumento, nuevamente un punto, en el siguiente un aumento. Al finalizar esta tercera vuelta debo tener 18 puntos bajos. Bueno, 18 puntos, retiro nuevamente el marcador, volvemos a hacer un aumento, marcamos el primer punto de ese aumento y ahora voy a trabajar 1 y 2 puntos por separados, nuevamente aumento, en el siguiente un punto, en el siguiente un punto y repetimos aumento, aumento, 2 puntos. Al finalizar esta vuelta serían 24 puntos. Bueno, miren, ya aquí tengo 24 puntos, listo. Vamos a hacer nuestra última vuelta para llegar a los 30. Esta última vuelta la voy a hacer en este tono rojo. Entonces entramos aquí al punto que sigue y vamos a trabajar en este primer punto un punto bajo. Aquí en este que sigue, si se dan cuenta, es el aumento anterior, entonces voy a hacer un aumento. Ahora trabajo 1, 2, 3 puntos y un aumento. Nuevamente 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y así voy a continuar. Al final debo tener
30 puntos. De esa manera completamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Del mismo tamaño, vamos entonces con el más pequeño. Bueno, para este vamos a hacer exactamente lo mismo, 6 puntos en el anillo, luego vamos a trabajar un punto en cada punto para 12 y luego trabajamos un punto, un aumento para 18 puntos. Una vez tenga los 18 puntos, vamos a cortar nuestra hebra y vamos a colocar entonces nuestro siguiente color y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Voy a continuar la secuencia que corresponde. Listo, entonces aquí en el aumento trabajamos un aumento. Entonces recuerden que aquí quedé con un punto, un aumento. En esta voy a trabajar 2 puntos y luego un aumento. Nuevamente 2 puntos, 1, 2 y otra vez un aumento. Al finalizar esta vuelta debo tener los 24 puntos, que es esto que tengo aquí. Listo, entonces 7 ruedas de 30 puntos y 2 ruedas de 24 puntos. 2 y aquí el aumento. Continuamos. Bien, dejamos los pétalos a un ladito. Vamos entonces a hacer ahora las hojitas. Yo solamente voy a trabajar 2 y miren lo que vamos a hacer aquí. Voy a trabajar, trabajemos aquí nudo deslizado y trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas. La número 9 la voy a saltar y voy a la anterior y hacemos aquí un punto bajo. Lazada en la que sigue medio punto, lazada en el que sigue trabajamos un punto alto, en el que sigue punto alto y van 2 puntos, en el que sigue un tercer punto alto, en el que sigue un cuarto punto alto. Trabajamos en el siguiente punto un medio punto. Y aquí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el último punto vamos a trabajar 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a girar y de este lado continuamos con medio punto. Luego vamos a trabajar 4 puntos altos, uno en cada punto. 2, 3 y 4. Luego trabajamos el medio punto y por último el punto bajo. Voy a hacer una cadenita y voy a entrar aquí al primer punto. Así. Aquí voy a colocar el alambrito. Miren. Voy a sacar aquí y formo un punto bajo. Así me voy a ir trabajando de aquí en adelante, trabajando un punto bajo sobre cada punto y de esa manera voy introduciendo el alambre dentro de mi tejido. ¿Ven? Así. Hasta llegar aquí a la parte de arriba. En todo el centro hacemos 3 puntos nuevamente. 2 y 3. Nos ubicamos aquí donde doblamos el alambrito y vamos a continuar del otro lado haciendo exactamente igual. Simplemente puntos bajos para ir guardando nuestro alambrito. Listo, así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Bueno, aquí ahora lo que hacemos es en esta parte de arriba cerrar el alambrito y aquí en la parte de abajo estirar un poco dándole forma hacia abajo. ¿Listo? Entonces este alambrito de aquí pues lo podemos ir doblando para que nos vaya cerrando. Y bueno, deslicé aquí en el centro. Ahora vamos de este lado en el primer punto que hice. Aquí voy a deslizar, hago una cadenita y en el siguiente punto deslizo, cadena, deslizo, cadena,
deslizo, cadena, deslizo, y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Ahí en la parte de arriba, cadena, deslizamos, nuevamente aquí una cadena y en el mismo espacio vuelvo a deslizar para formar la punta. Aquí continuamos con cadena, deslizamos nuevamente hasta llegar a la parte inferior. Bueno, ya aquí llegué a la parte de abajo. Miren, aquí voy a estirar y voy a pasar así por dentro de los alambritos, cerramos, ajustamos bien. Ahí. Ahora aquí lo que hago es envolver el alambrito. Así voy a continuar hasta llegar a la parte de abajo. Colocamos un punto de pegamento y listo. Vamos apretando para que cierre bien el alambrito, ¿vale? Bueno, aquí he colocado pegamento líquido. Voy a cortar mi hebra. Voy a dejarlo que seque bien. Y listo. Entonces ya hasta aquí tengo las dos hojitas. Ahora, ¿qué hago yo? Con un encendedor, lo que hago es pasarlo rápidamente por toda para quemar todas esas pelucitas que me quedan. Bueno, vamos a hacer la parte baja de la flor. Vamos a hacer un anillo mágico. Levantamos 3 cadenitas y aquí tengo el primer punto alto y vamos a trabajar ahora 9 puntos altos para un total de 10. 3, 4, 5, 6, vamos a ir cerrando, 7, 8, 9 y 10 puntos dentro del anillo. Vamos a deslizar aquí en el primer punto y ahora voy a trabajar nuevamente 3 cadenas y en el mismo trabajo un punto alto y vamos a ir trabajando un aumento de puntos altos por cada punto. Al final serían 20 puntos altos. Continuamos hasta completar los 20 puntos. Bueno, miren, ahora vamos a trabajar de esta manera. Vamos a trabajar los picos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Me voy a saltar la primera y en la siguiente voy a deslizar. En la que sigue voy a hacer un punto bajo, luego un medio punto, luego voy a trabajar 3 puntos altos, uno en cada espacio, 1, 2 y en el siguiente el 3. Tomo lazada. Ahora vamos a trabajar en los siguientes 3 puntos altos alargados, que es pasando por 1, por 2 y por 2. Vamos nuevamente por 1, por 2 y por 2 y el último punto alto alargado, 1, 2 y 2. Ahora cuento 1, 2, 3 y en el punto número 4 deslizamos. ¿Lo ven? Así de sencillo voy a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los primeros 3 puntos serían punto deslizado, punto bajo, medio punto. Los siguientes 3 serían 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. Y los siguientes 3 son 3 puntos altos alargados.
Tomamos lazada, entramos, sacamos, pasamos por 1, por 2 y por 2 y hacemos nuestro último punto alto alargado. Contamos aquí 1, 2, 3 y en el punto número 4 deslizamos. Miren, así es como me va a quedar. Ahí está, lo voy a dejar a un ladito. Y ahora vamos a tomar el alambre que les dije, el cable, perdón, del que les estuve diciendo, con el cual voy a armar la base de la flor. Para este, lo que voy a hacer es envolver. Tomamos la hebra doble de la cantidad que vamos a utilizar, o triple o en 4, como a ustedes se les haga más fácil. Y vamos a comenzar a envolverlo colocando un poquito de pegamento en la punta para que no se nos dañe luego el trabajo ya realizado. Listo, y vamos a empezar a envolver. Lo enderezamos bien porque después le vamos a dar forma y lo vamos a envolver todo. Listo, de esta manera, miren, que nos vaya quedando bien cerradito y así hasta haberlo cubierto todo. Bueno, miren, al final voy a dejar un pedacito sin forrar. Listo, así. De resto lo cubrimos todo. Ahora voy a ubicar las hojitas. Miren, yo voy a colocar esta por aquí. Me voy a ayudar con un poquito de pegamento para luego forrarla. Listo, no voy a pegarla toda ni a forrarla toda, sino un pedacito nada más. Aquí coloco el pegamento para ayudarme a la hora de envolverla. Colocamos aquí un poquito de pegamento, tomamos aquí la hebra. A mí por lo general me gusta tomar la hebra doble. Porque hago esto, miren, para que me quede bien ajustadita. Ahora empiezo a envolverla. Voy a colocar las hojitas bastante separaditas. Así hasta haber cubierto todo el alambrito de la hoja. Miren, una vez termine de forrar esta de aquí, empiezo a unir la siguiente. Siempre a la mitad del alambrito de la hoja. Porque ahora que yo vaya a formar el resorte, se van a dar cuenta que las hojitas pues deben quedar bien ubicadas. ¿Listo? Entonces aquí voy a continuar. Si ustedes quieren lo dejan hasta donde termina el tallito de la hoja o pueden continuar hasta abajo. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, miren, ya he terminado aquí. Ahora sí vamos a armar nuestro resorte. Esta parte de aquí nos va a quedar así tal cual está. ¿Listo? Y ahora de este lado vamos a empezar a darle vueltas así. A esto me refería con las hojitas, ¿ven? Y aquí arriba que nos quede paradito así. ¿Ven? Y esta parte de aquí abajo la enderezamos así. ¿Lo ven? Nos va a ir quedando así, más o menos. Ustedes van a ir ubicándose de tal forma que les quede bien bonita y que además quepa en el frasco en el cual la van a colocar. ¿Listo? Enderezamos bien aquí, organizamos nuestras hojitas bien, que se vean al derecho. Que nos vaya quedando todo bien cuadradito y se vaya viendo bien bonita en el frasco donde vamos a colocarla. Esta parte de aquí es la que voy a introducir aquí. Una vez la introduzca, lo que yo voy a hacer es doblar la punta así.
La mía está abierta, ¿lo ven? De esta manera, si yo quiero o si el material me lo permite, puedo introducirla dentro. Miren, ahí está. Con ayuda de pegamento la ajustamos bien ajustadita, ahí buscando la mejor forma de que ella no se nos vaya a caer. Listo, yo ahí voy a colocar bastante pegamento para que ella quede derechita y bien ajustadita. Miren, listo, y termino de pegar esta parte de aquí porque ya la introducí, así que me va a ser fácil. Y por la parte de abajo pues no se nos va a ver tampoco. El icopor también es muy flexible de trabajarlo de esta manera. Vale, pero antes de hacer todo esto, estaba mostrando cómo íbamos a hacer esa parte. Vamos a formar acá. ¿Qué es lo primero que hacemos? Introducir esta parte. Traten de que no les quede tan cerrado el anillo. De verdad a mí me quedó muy cerradito. Voy a tratar de introducirlo. Ok, entonces ahora vamos a formar. Miren, ya introducí esta parte aquí. Vamos a formar aquí, miren. Colocamos un poquito de pegamento. Y colocamos nuestro primer pétalo de los más pequeñitos, así. Colocamos otro poquito aquí y colocamos el siguiente abrazando el primero de esta manera. Ahora vamos aquí, colocamos otro poquito aquí en la parte baja, colocamos nuestro primer pétalo de los más grandes. Ahora coloco un poquito aquí y un poquito por aquí. ¿Ven? Porque este debe ir dentro de este otro. Así que me lo pise. Vamos a colocar el siguiente, que debe ir un poquito debajo de este, que es el primero, pero por encima de este acá. Entonces por aquí lo colocamos debajo, por aquí encima. Vamos a esperar que vaya secando. Miren cómo se nos va viendo la rosa de bonita. De acuerdo, vamos a continuar entonces con la siguiente ronda. Me quedan 4 pétalos. Entonces vamos a ubicarlos, irlos pegando aquí abajo de la misma forma que pegamos esto. Miren, que vaya quedando uno debajo del otro. Así. ¿Listo? Entonces este tiene que ir debajo de este. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces voy aquí. En la parte baja. Trata de que en la parte de abajo quede bien pegadita para evitar de que se nos vayan a despegar. Entonces colocamos el siguiente aquí. Y recuerden que este tiene que ir debajo del anterior. Igual aseguramos con un poquito aquí. Y así vamos a continuar. Bueno, miren, ya terminé de pegar los 4 pétalos. Miren cómo se ve de bonita. Ahora vamos con esta parte de aquí, ya como doblé. Entonces, de pronto no lo vean mucho. Así. Voy a bajarlo un poquito más. Ahí está. Y vamos a pegar esta aquí. Miren. No lo vamos a pegar hasta arriba, simplemente como hasta la mitad, que nos queden un poquito levantaditas. Vamos a esperar que seque bien.
Bueno, miren lo lindo que nos va quedando esto, súper hermoso. Bueno, vamos entonces ahora con esta parte de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a introducirla, como les dije, aquí, que nos quede centradita. Ahí la vamos organizando bien. Entonces yo voy a colocar mucho pegamento. Si tienes frío y si vas a trabajar con icopor, recuerda que el calor pues consume rápido el icopor. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Voy a esperar que seque bien, porque si no lo dejo secar, obviamente se me va a caer. Miren lo rápido que se va consumiendo por el calor. Bueno, mientras voy dejando que se seque, voy a utilizar ahora silicona fría para evitar de que se me vaya a quemar mucho. El material que estoy utilizando es como una espuma, este de aquí, pero como les digo, en icopor también va a quedar súper bien. Entonces miren, voy a colocar pegamento por toda la parte superior y este que es el relleno siliconado voy a ir colocando de esta manera. Miren, y ahí queda paradita. ¿Listo? La flor debe quedarnos muy derechita en la parte de arriba, así que también tengan eso en cuenta. Hay que darle el balance necesario para que ella se sostenga, ni muy allá ni muy acá. Bueno, voy a empezar a introducirlo en el frasco, pero antes voy a colocar estas lamparitas. Recuerden que yo les dije, pueden utilizar también de estas que tienen baterías y pueden colocarlo por fuera. Yo las voy a colocar así por la parte de adentro, pero como les digo, este paso es opcional. ¿Listo? Yo por la época navideña, porque a veces nos gusta decorar y que él entra y sale fácilmente, ya que no voy a pegar esta parte, ella va a entrar a presión. ¿Listo? Entonces ahora sí, miren, me voy a ir con mucho cuidado. Voy a levantar y voy a hacer un poco de presión para que él entre. Ahí está. ¿Listo? Y miren, así nos queda. Qué bonita. Miren cómo se ve esa rosita allí. Si quieren pueden poner lucecitas también por la basecita de estas que son de batería y cablecito para que alumbren la parte de arriba. Miren qué bonito se ve. Aquí en la parte de abajo les voy a mostrar, yo voy a envolver hilo de color verde. Miren, aquí colocamos un poquito de pegamento y lo que hago es esto. Ya que él tiene borde de la tapa, entonces miren, así. Voy a colocar otro poquito más porque no me alcanzó la hebra. Y aquí en la parte de adelante ustedes pueden envolver la cantidad que quieran, podemos hacer un lacito. Bueno, y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro hermoso paso a paso. Espero les guste, les sea de mucha utilidad si quieres dar un detalle, un presente en esta época navideña, o simplemente si lo quieres para decoración de tu mesa, de tu hogar.